Listo, para finalizar el tema de integración por partes tenemos el ejercicio final, el ejemplo número 5. Entonces en este ejemplo, nuevamente, para iniciar debemos elegir muy bien a quién, a mi u y a mi db, siendo u la variable más fácil a derivar y db mi variable más fácil a integrar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a elegir a mi u como quién. Mi u va a ser básicamente el logaritmo de phi y mi db sería quién, el restante. Entonces sería 1 sobre phi al cubo de phi. Listo. Entonces si yo derivo a mi u, ¿a quién tendría? A 1 sobre phi. Entonces de phi. Y si yo integro a este señor, ¿a quién tendría? Entonces tendría, recuerden que esto yo lo puedo subir. Entonces al subirlo me quedaría como phi menos 3. Entonces eso ya está en la forma x a la n según la tabla. Entonces en esa forma lo que tendría que hacer para integrar sería al exponente sumarle 1 y esa suma ponerla a dividir nuestra variable. Entonces me quedaría menos, aquí voy a ponerlo como phi a la menos 2 sobre quién, sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo hice fue, como tenía aquí phi a la menos 3, entonces vamos a ponerlo acá un poquitico para que se vea mejor. Entonces yo tenía era aquí phi a la menos 3. Al integrarlo, entonces a este menos 3 le sumo 1, me quedaría menos 2 y lo paso a dividir en menos 2. Entonces aquí está el 2 y aquí está el menos. Entonces ya aquí ya tengo mis cuatro variables de interés, que quiénes serían, sería mi u, mi db, mi du y mi b. Listo. Sabiendo lo anterior, iniciamos nuestro proceso de integración, que sería quién, nuevamente, una vaca vestida, aquí vamos el vestida, de uniforme. U por b menos la integral de b por du. Listo. ¿Quién sería mi u? Ya lo tengo allá. Logaritmo de phi. ¿Quién sería mi b? Ya lo tengo acá. Entonces voy a bajarlo nuevamente y tendría menos 1 sobre quién, sobre 2 phi al cuadrado. Menos quién, menos la integral de quién, b nuevamente. Entonces voy a ponerlo acá nuevamente en su forma con exponente positivo. ¿Por quién? Por du. ¿Y quién era du? Entonces míralo acá. Aquí tenemos a du de esta forma con su diferencial. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente. U, ¿quién sería? El logaritmo de teta. B, ¿quién sería? Menos phi al cuadrado. Esto mismo, este B, yo lo puedo ver como quién, como 1 sobre phi al cuadrado, el 2, perdón, sobre esta operación, ¿sí? Entonces lo único que hice fue, el 2 permanece igual, y aquí el phi, pues lo bajo, y nuevamente al bajarlo, pues el signo le cambia, y quedaría al cuadrado positivo, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces, si yo reescribo esto, entonces esta primera parte, ¿quién sería? Sería menos el logaritmo de phi sobre quién, sobre 2 veces phi al cuadrado, que sería ya la multiplicación de estos dos fraccionarios. Menos quién, menos la integral. Entonces aquí ya vemos que estos dos son la misma base, lo único que tienen diferente es el exponente, entonces por las propiedades de los exponentes las puedo sumar. Es decir, este menos con este menos, esto me lo convertiría en más, el 1 por el 1 me daría 1, el 2, bueno, digamos que permanece igual el 2, y este es un phi, y el phi al cuadrado por phi a la 1 me daría phi a la 3. Y el diferencial
de phi. Entonces, recuerden que estos dos, yo tenía las propiedades, voy a ponerlo acá, como una ideita. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a la m por a la n, el resultado sería ¿quién? A la m más n. Entonces, si recuerdan esta propiedad, de ahí es donde sale este término. Entonces, ¿qué pasa? Esta integración ya se vuelve una integración de tabla, una integración sencilla. Es más, ya la hicimos aquí en este punto. Entonces, aquí tendríamos nuevamente como respuesta a esto. Es decir, al b. Voy a reescribirlo. Entonces, primero, la parte que ya habíamos integrado, que sería el logaritmo de phi sobre 2 por phi al cuadrado, más quién, esto, pues ya lo sabíamos, acabamos los constantes, entonces ¿quién me quedaría? Las variables a integrar, las variables de interés. Entonces si yo subo a este me quedaría como aquí lo vemos, como phi a la menos 3, y si lo integro tendría que sumarle 1 y dividirlo en ese valor. Entonces me queda menos 1, aquí lo tengo, sobre 2 veces phi al cuadrado. ¿Más quién? Más la constante de integración. Entonces noten este valor, que es particularmente lo mismo que nos dio dentro de la integral. Ahora, si yo reescribo para presentar el resultado final, entonces me quedaría de la forma, este menos sale acá, aquí me quedaría 1 sobre 2 por 2, 4, entonces este me queda phi a la 2, y aquí me queda la constante de integración. Entonces, como pueden ver, el ejercicio es bastante sencillo y con esos simples pasos ya llegamos a la solución